¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión el tema que vamos a abordar es fisiología renal. Que vamos a abordar es anatomía renal, histología renal, nefrona y filtrado. Se sitúan en la parte posterior del abdomen entre los niveles vertebrales T12 y L3. Se encuentran en la parte posterior de la pared abdominal y en el inicio del sistema urinario. Estos órganos trabajan constantemente. Las nefronas, estructuras diminutas en las pirámides renales, filtran galones de sangre cada día. Los riñones reabsorben sustancias vitales, eliminan las no deseadas y devuelven la sangre filtrada al cuerpo. Los riñones están situados detrás del peritoneo, por lo tanto se denominan órganos retroperitoneales. El riñón derecho está ligeramente más abajo que el izquierdo para dejar lugar al hígado. Ambos riñones tienen forma de frijol y aproximadamente el tamaño del puño de un adulto. La sangre ingresa a los riñones por las arterias renales. Estas se ramifican en capilares diminutos que interactúan con las estructuras urinarias del interior de los riñones. Cada riñón está compuesto por una corteza renal externa, una médula renal interna y una pelvis renal. La sangre se filtra en la corteza renal. La médula renal contiene las pirámides renales en las que se lleva a cabo la formación de la orina. La orina pasa a las pirámides renales a la pelvis renal y esta estructura con forma de embudo ocupa la cavidad central de cada riñón y luego se estrecha al salir para unirse en el uréter. La orina se drena desde la pelvis renal hacia el uréter. Cada riñón tiene más de 1 millón de estructuras diminutas llamadas nefronas. Apreciar la corteza renal, una región externa, y en una región más interna la médula renal. También podemos ver que en la médula se encuentran entre 8 y 18 pirámides renales o de Malpighi, que es una masa de tejido en forma de cono con su base en el borde entre la corteza y la médula y su vértice denominado papila renal apuntando hacia el centro del riñón. La pelvis renal, que es la porción superior del uréter, con forma de abanico, se divide en bolsas abiertas llamadas cálices mayores, las cuales se subdividen en cálices menores, que recogen la orina en los túbulos de cada papila. Las paredes de los cálices, la pelvis y el uréter contienen elementos contráctiles que empujan la orina hacia la vejiga, donde se almacena hasta que se vacía en la micción. Dentro de la estructura del riñón podemos encontrar tres tipos de epitelio. El primero es epitelio plano simple observado con el menor aumento, pues el riñón aparece como un órgano complejo. Recorriéndolo en toda su extensión se notará que presenta dos zonas bien definidas. Una llamada corteza muestra una densa agrupación de estructuras tubulares huecas que aparecen cortadas en distintas direcciones. En la otra, que es la médula, se ven túbulos orientados en forma longitudinal u oblicua y más o menos paralelas entre sí. Entre las estructuras tubulares de la región de la corteza se advierten a intervalos más o menos regulares corpúsculos redondeados integrados por un ovillo de células heterogéneas y delimitados por una fina y evidente membrana celular. Del lado derecho podemos ver el epitelio cúbico simple, que las estructuras tubulares de la corteza rodeando a los corpúsculos redondeados están compuestas por epitelio cúbico simple.
Se nota que algunos túbulos presentan una cavidad central, que es la luz, nítidamente definida y claras separaciones entre células, mientras que en otras se tiñen más intensamente con eosina, la luz es borrosa y los límites intercelulares no se distinguen con claridad. Debe apreciarse también el aspecto diferente que presentan los túbulos según las variadas incidencias de corte. Por último tenemos el epitelio cilíndrico simple en la otra zona del riñón, la médula, donde las estructuras tubulares tienden a ser paralelas y aparecen cortadas mayormente en forma longitudinal u oblicua. Encontramos túbulos constituidos por epitelio cilíndrico simple en la parte que está más alejada de la corteza. Se diferencian dos zonas en el parénquima renal, la corteza y la médula. La corteza es la zona más externa, como vemos del lado derecho, y contiene los corpúsculos renales, las porciones contorneadas de los túbulos proximales y distales y parte de la porción recta. En la médula se localiza el asa de Henle y los túbulos colectores a los cuales se vierte el contenido excretado de la nefrona y de estos a la pelvis renal. El corpúsculo renal está formado por la cápsula de Bowman, que está formado por dos capas, la parietal de epitelio simple plano y la visceral que envuelve el glomérulo renal, un ovillo de capilares en el interior del corpúsculo. La hoja visceral está compuesta por células epiteliales modificadas, los podocitos estrechamente ligadas a la membrana basal del capilar glomerular. El túbulo proximal está constituido por epitelio simple cúbico alto con microvellosidades en la porción apical largas y desarrolladas que dan aspecto de ribete en cepillo que dejan un poco de espacio en la luz. El túbulo distal está constituido por epitelio simple cúbico pero más bajo y con ribete en cepillo menos desarrollado que en la porción proximal, dando aspecto de un mayor diámetro de luz tubular. El asa de Henle se localiza en la médula y está constituido por epitelio simple plano. Los túbulos colectores también están en la médula y tienen epitelio simple cúbico de citoplasma poco teñido. El riego sanguíneo de los dos riñones es normalmente de alrededor del 22% del gasto cardíaco o 1100 mililitros. La arteria renal entra al riñón a través del ilio y después se ramifica progresivamente hasta formar las arterias interlobulares, las arterias arciformes, las arterias interlobulillares, también llamadas arterias radiales, y las arterias aferentes que acaban en los capilares glomerulares, donde se filtran grandes cantidades de líquido y solutos, excepto las proteínas plasmáticas, para comenzar la formación de orina. Los extremos distales de los capilares de cada glomérulo coalescen hasta formar la arteriola eferente que llega a la segunda red capilar, los capilares peritubulares que rodean a los túbulos renales. La circulación renal tiene la particularidad de contar con dos lechos capilares, los capilares glomerulares y los peritubulares, que están dispuestos en serie y están separados por las arteriolas eferentes. Los capilares peritubulares se vacían en los vasos del sistema venoso que discurren paralelos a los vasos arteriolares. Los vasos sanguíneos del sistema venoso forman progresivamente la vena interlobulillar, la vena arciforme, la vena interlobular y la vena renal, que abandonan el riñón junto a la arteria renal y el uréter. Y como vimos anteriormente, la sangre entra a los riñones a través de la arteria renal, se dividen en arterias interlobulares que pasan entre las pirámides a través de las columnas renales. Las arterias arqueadas nacen de las interlobulares en el límite de la médula y la corteza. Nacen arterias interlobulillares hacia la corteza a través de las arqueadas. De las interlobulillares nacen las arterias aferentes que liberan sangre en el glomérulo. La sangre del glomérulo abandona a través de la arteria eferente. La sangre se libera en otra red capilar que circula hacia los túbulos capilares. Después la sangre es drenada por venas que siguen un recorrido paralelo al de las arterias ya descritas. La nefrona es la unidad anátomo-funcional del riñón responsable de la formación de orina. Consiste en pequeños túbulos asociados a vasos sanguíneos. Cada riñón en el ser humano contiene alrededor de 1 millón de nefronas. El riñón no puede regenerar a las nefronas y disminuyen con la edad. Después de los 40 años, el número de nefronas funcionales disminuye alrededor del 10% cada 10 años. Y de acuerdo a la profundidad con la que se encuentran las nefronas en el riñón, se clasifican en nefronas corticales, que son cerca del 80% de las nefronas, y se ubican dentro de la corteza renal y tienen asas de Henle cortas que penetran únicamente la zona externa de la médula, y las nefronas yuxtamedulares, que son alrededor del 20% de las nefronas del riñón y penetran en la médula. Tienen asas de Henle grandes que llegan
hasta la zona interna de la médula, le proporcionan al riñón una mayor capacidad de producir orina concentrada. Cada nefrona está formada por un corpúsculo renal o de Malpighi que contiene el conjunto de capilares glomerulares por los que se filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre y un sistema de... Las células yuxtaglomerulares se encuentran en la pared de las arteriolas aferente y eferente. Secretan renina, que es una enzima que sintetiza angiotensina 2, la cual participa en el mantenimiento del equilibrio hidrosalino. Su función es regular la presión arterial mediante producción de renina y angiotensina. La mácula densa, células epiteliales especializadas del túbulo contorneado distal que están en estrecho contacto con las arteriolas aferentes y eferentes. Tenemos también las células mesenquiales, presentan proyecciones citoplasmáticas que les permiten contraerse y modificar el flujo sanguíneo a través de los capilares. La filtración se realiza únicamente en el corpúsculo renal, donde las paredes de los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman están modificados para permitir el flujo de grandes volúmenes de líquido. Este es el pasaje del líquido desde la sangre hacia la cápsula de Bowman. El líquido que ingresa en la cápsula glomerular se denomina filtrado debido a que se forma bajo presión, que es la presión hidrostática de la sangre. Es el primer paso para la formación de orina. Las sustancias que salen del plasma deben atravesar la barrera de filtración conformada por 3 capas. La primera es de endotelio del capilar, se caracteriza por ser fenestrado, o sea que tiene grandes poros, permite el paso de la mayoría de los componentes plasmáticos como agua, iones, compuestos orgánicos como azúcares, lípidos, gases como el dióxido de carbono y oxígeno y desechos nitrogenados. Impide el paso de las proteínas y de células sanguíneas como glóbulos rojos, blancos y plaquetas. La segunda es una lámina o membrana basal glomerular, que es una capa formada por colágeno y fibrillas de proteoglucanos que actúan como un tamiz que separa la mayoría de las proteínas plasmáticas del líquido que se filtra. La tercera es un epitelio, el epitelio de la cápsula de Bowman, que está formado por las células especializadas que son los podocitos que tienen largas extensiones citoplasmáticas, los pedicelos. Los pedicelos envuelven a los capilares glomerulares y se entrelazan dejando entre ellos estrechas hendiduras de filtración, a través de la cual pasan moléculas de filtrado. El proceso de filtración está influido por las fuerzas de la presión hidrostática glomerular, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica. Tenemos que la tasa de filtración glomerular normal es de 180 litros al día o 125 mililitros por minuto y depende de lo que antes mencionamos. Este es el volumen por ambos riñones por minuto. Todo lo que se filtra dentro de la nefrona está destinado a ser eliminado a través de la orina, a menos que sea reabsorbido. En este proceso, el paso de las sustancias del filtrado desde la luz del túbulo nuevamente hacia el torrente sanguíneo a través de los capilares peritubulares. Esto ocurre en la nefrona y le permite al riñón regresar a la sangre de manera selectiva iones y agua, de acuerdo con lo que se requiera para mantener la homeostasis. La secreción es el paso de ciertas moléculas desde la sangre hacia el filtrado. Es un proceso más selectivo que la filtración y suele utilizar proteínas de membrana para transportar las moléculas a través del epitelio tubular por transporte activo. Tenemos que en el túbulo proximal se reabsorbe el 65% de agua y de cloruro de sodio. Se secretan ácidos y bases orgánicos como sales biliares, oxalato, urato y catecolaminas. El asa de Henle reabsorbe el 20% de agua y de cloruro de sodio. El 20% del agua filtrada es reabsorbida en la rama descendente, que es permeable al agua y enviada a capilares peritubulares. Es poco permeable a la urea y totalmente impermeable al sodio. En el segmento grueso de la rama ascendente se reabsorben principalmente sodio, cloro y potasio. Este segmento es impermeable al agua, ocasionando que permanezca en el túbulo, lo que genera orina muy diluida. Es el principal sitio de formación de orina diluida. En el túbulo distal se absorben sodio, cloro, calcio y magnesio. Es casi impermeable al agua y a la urea, lo que crea un líquido muy diluido. En el túbulo distal, que es la parte final, y túbulo colector,
Las células principales reabsorben sodio, cloro y agua de la luz tubular y secretan potasio a la luz del túbulo de la nefrona. Las células intercaladas reabsorben potasio y bicarbonato y secretan de manera activa iones de hidrógeno a la luz tubular. Los túbulos renales conducen el filtrado del corpúsculo renal hacia la pelvis renal. De acuerdo con su cercanía al glomérulo, se dividen en túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Tenemos que el túbulo contorneado proximal inicia en el corpúsculo renal y termina en el asa de Henle. Es el túbulo más largo y ancho de la nefrona. Su epitelio cilíndrico posee microvellosidades largas y delgadas que permiten la reabsorción de sustancia. Aquí se reabsorbe 65% de sodio, cloro y potasio, y prácticamente toda la glucosa y los aminoácidos. El asa de Henle es la continuación del túbulo contorneado proximal y consta de una rama recta descendente de epitelio plano con pocas microvellosidades, un segmento curvo, una rama recta ascendente que se une al túbulo contorneado distal. Se reabsorbe 20% del agua en su porción descendente. En su porción ascendente es impermeable al agua y se reabsorbe 25% de sodio, cloro y potasio. El túbulo contorneado distal es más corto que el túbulo contorneado proximal y posee pocas microvellosidades. Se subdivide en una parte recta que es la prolongación de la porción ascendente del asa de Henle. Tiene un epitelio cuboideo y pocas microvellosidades cortas. La mácula densa tiene células epiteliales especializadas del túbulo contorneado distal que está en estrecho contacto con las arteriolas aferentes y eferentes. También tiene una porción contorneada, su epitelio es cuboide con microvellosidades. Las células principales absorben sodio y secretan potasio. Las células intercaladas absorben potasio y bicarbonato y secretan hidrógeno. El túbulo distal y colector cortical están regulados por la hormona antidiurética y la aldosterona. Por último, el túbulo colector medular recibe el líquido filtrado y modificado, que es la orina, proveniente de los túbulos contorneados distal de varias nefronas y lo dirige hacia el uréter para su excreción. La formación de orina se lleva a cabo por tres procesos como vimos anteriormente: la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. La sangre llega a la nefrona, después se filtra en los capilares del glomérulo, pasa del líquido filtrado por los túbulos renales, se reabsorbe las sustancias útiles y se secretan sustancias desde la sangre al líquido filtrado. Y como vemos en la imagen del lado izquierdo, aquí vemos cómo se lleva a cabo la filtración de la sangre al lumen. Posteriormente del lumen hacia la sangre y de la sangre vuelve al lumen las sustancias que se vuelven a reabsorber. Posteriormente se lleva a cabo la excreción. Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo la regulación de esto? Pues tenemos que son por mecanismos físicos como la presión hidrostática y coloidosmótica entre la luz tubular, el intersticio y el capilar peritubular y la presión arterial, un diurético y un natriurético. En la regulación hormonal tenemos la aldosterona que reabsorbe sodio y agua y secreta potasio, la angiotensina 2 que reabsorbe sodio y a su vez estimula la secreción de aldosterona, el péptido natriurético atrial que reabsorbe agua y sodio y la hormona paratiroidea que en la porción gruesa del asa de Henle y túbulo distal reabsorbe potasio y magnesio y el túbulo proximal reabsorbe fosfatos. Y eso es todo, agradezco mucho su atención.